Y hoy Cristina, tuiteando sobre Biden, diciendo que es peronista, daría la sensación de que están en búsqueda de la vacuna perdida, ¿no? Es increíble. Hay la primera parte, el primero de su tuit, uno de los más fuertes, que dice, Wall Street no se construyó, Wall Street no construyó este país lo construyó la clase media, construyó este país. Los sindicatos construyeron a la clase media, así que pido que aprueben la ley sobre el derecho a sindicalizarse, ¿no? Como enseñándole a los Estados Unidos que hay que hacer una CGT. Claro. Me imagino que no pensará que los dirigentes deberían ser como los nuestros. Habría, ¿no?, que copiar a Moyano, a Baradel, qué sé yo. Sin duda. Les va a ir muy bien. Si me permitís, le pregunto a estos dos especialistas que tenemos, obviamente, a Manuel Adorni y a Florencia Adorno. Sí. Entre otras cosas, Florencia, no sé qué opinará Manuel, no tienen inflación en los Estados Unidos. Primero, les sobran los dólares y no tienen inflación, justamente todo lo contrario que Argentina, Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Johnny. Hola, Manolo. Sí, a mí primero me causó bronca los 27 tweets, porque la verdad es que después de tanto silencio en pandemia, de no hablar de la falta de vacunas, de no hablar de la economía destrozada, de no hablar de los vacunatorios VIP y de cómo muchos de ellos se robaron las vacunas, la verdad que primero me dio bronca. Y después me causó cierta simpatía, ¿no? Andar comparándote con Estados Unidos, que ellos tienen moneda, nosotros no. Ellos tienen una pobreza muchísimo más baja que la nuestra, tienen un crecimiento que es muy superior al nuestro, tienen inflación de un dígito y así van a seguir. Y aparte, señora presidenta o señora vicepresidenta, a esta altura es exactamente lo mismo como se la denomine. Lo cierto es que ellos tienen un congreso que funciona y que no es una escribanía como el argentino. Así que cualquier delirio en tal caso de Biden será discutido y tendrá que ser aprobado en el Congreso. Así que la verdad es que compararnos con Estados Unidos a esta altura, la verdad es que me da un poco hasta de vergüenza ajena. Te agrego algunas diferencias al tuit de Adorni espectacular que acaba de hacer. ¿Cómo no? 45% de la población vacunada con una sola dosis. Claro. 145 millones de personas vacunadas. Por eso lo de Walmart que mostrábamos antes. 32% de la población vacunada con ambas dosis. Bueno, pero ellos tienen los laboratorios. Digan lo que quieran, pero estos son los datos. 103 millones de personas vacunadas. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Son datos. Después de decir que el imperialismo, que Pfizer es de ellos, que Moderna, que Israel, digan lo que quieran. Pero bueno, no sé, la comparación me parece un poquito injusta, ¿no? Manuel, me interesa saber tu mirada, sos una persona con una mirada muy liberal de todo esto. ¿Hay una radicalización de Biden? ¿Tiene razón Cristina en esto de que los empresarios ahora en la pandemia tienen que poner más dinero porque ganaron mucho y pagaron poco impuestos, o están forzando los argumentos? No, bueno, a ver, primero hay que aclarar que Biden, previo a ser presidente de los Estados Unidos, ya se sabía que iba a ir por una suba de impuestos, digamos. Esto no es una sorpresa. Esto no es como el 20% de aumento de los jubilados que nunca llegó y que nos sorprendió porque Alberto no cumplió. No, acá Biden había dicho que su plan incluía una suba de impuestos a los más ricos. Ahora, tanto textual de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a Joe Biden, sería buenísimo que también tuitee el textual donde Biden dice que Maduro es un dictador y que eso no se discute, ¿no? O sea, si vamos a tuitear y vamos a sacarle textuales a Biden, hay que sacarles todo. También hay que explicar que no por ser Estados Unidos todo lo que haga Estados Unidos o lo que pretenda hacer Biden va a estar bien. No, digo, hay cosas que están bien y cosas que están mal. La suba de impuestos en tal caso, y como bien vos dijiste, porque es mi ideología, siempre está mal, digamos. O sea, sacarle al rico simplemente por su condición de tal, cuando las mayores riquezas en Estados Unidos... las riquezas en Estados Unidos tienen dos características. Primero, que por supuesto, como en todas partes del mundo, dan mucho trabajo. Y después, que vos sabés que el 80% de los multimillonarios en Estados Unidos no tienen riqueza heredada. La hicieron todos de la nada. Claro. Que también hay que tenerlo en cuenta. Y después lo que decía Florencia, ahora o en la introducción, es algo fundamental. La presión impositiva que hay en la Argentina no te permite hacer absolutamente nada, no te permite generar empleo, no te permite atraer inversiones. Lo único que haces es que esas inversiones y ese empleo se vaya a otro lado. Estados Unidos tiene un 30 y casi un 35% menos de presión impositiva que la República Argentina. Y además tienen reglas del juego claras. En Estados Unidos no te va a pasar que el presidente que Biden un día se levante y quiera expropiar una Vicentín. O no te va a pasar que un sindicato vaya y te bloquee
a Amazon o a alguna distribuidora de eBay. Y tampoco te va a pasar que vos no tengas clases y hipoteques el futuro de tus hijos y del conocimiento, que es fundamental para que esas economías sean grandes como hoy la son, con gente como Baradel. Entonces la verdad es que compararnos con Estados Unidos, te repito, hay que mirar la playa en Miami vacunando a argentinos gratuitamente, y ahí te vas a dar cuenta de la diferencia que hay entre Estados Unidos, o este Estados Unidos kirchnerista, como nos quieren hacer creer que son ahora, y esta Argentina devastada después de 70 u 80 años de hacer exactamente lo que plantea Cristina que está haciendo Biden, y que nos dejó hoy con una pobreza incomparable con el resto de la historia argentina. Manuel, ¿qué te parece a vos este tema de que la economía vuele por los aires? ¿Es correcto el miedo que transmitió el propio Guzmán, dice, no? Bueno, yo creo que la Argentina está a medio paso de que vuele todo por el aire. Digo, esto es ya que Florencia no se animó a decirlo, lo digo yo. Está claro que estamos entrando en una espiral. Es difícil hablar de hiperinflación en un país donde nos ha traído tantos dolores de cabeza y tanta pobreza, ¿no? Pero sí, nos estamos acercando, cuando uno proyecta la inflación que da el INDEC hacia adelante, ya estamos en una inflación de casi el 76% anual. O sea, de acá a las 3 cifras estás a medio paso, y vos lo único que haces en esta olla a presión es tratar, como decía Florencia, de contener el dólar y de tratar de emitir lo menos posible, pero venís de un año que emitiste 2 billones de pesos que no te reventaron por el aire todavía, porque hay cierto grado de confianza que esos 2 millones de pesos, estando en LELIQ, en pases y metidos en los bancos, todavía no te generan, más la duda que hay de hacia qué confinamiento nos va a llevar este gobierno en esta segunda ola, hace que todavía no te reviente, y porque las herramientas para que esto no te reviente, soy muy redundante a propósito, claro. Antes de las elecciones es posible que no pase, que hasta las elecciones se pueda aguantar. Ahora, en algún momento vamos a pagar los 2 billones de pesos emitidos, en algún momento vamos a pagar las internas del gobierno, en algún momento vamos a pagar este desmadre que hay en materia impositiva, y en algún momento vamos a pagar, incluso, o sea, porque recién hablaban de Kicillof, y yo cada vez que lo nombran como posible referente económico del gobierno, yo tiemblo, porque Kicillof ha hecho un desastre. De hecho, el acuerdo que estamos negociando en el Club de París lo cerró Kicillof en el año 2014, que le pagamos el capital más los intereses más los punitorios más un pedacito de más por las dudas. Entonces digo, la verdad es que hasta que no tengamos un plan económico serio, donde vayamos todos por la línea de tener una política monetaria sana, una política fiscal donde no se gaste más de lo que se tiene, bueno, sí, efectivamente esto si no cambiamos, esto va a reventar por los aires, seguro. Como dice el propio Guzmán, y la pregunta que se desprende de esta charla es, ¿seguirá pronto Martín Guzmán? Lo prometido, Manuel Adorni nos cuenta cuáles son los temores, los peligros que siente un inversor en la Argentina. Manuel, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches para todos. Mira, la verdad que si hay algo que abunda son informes sobre la situación en la Argentina y lo negativo que es traer o intentar traer un dólar al país. Y elegí un informe de The Economist, que es una división de este diario, de esta publicación inglesa, donde evalúa básicamente 3 tipos de riesgo, y lo elegí primero por lo lapidario, pero además por lo sencillo de entender. Lo que evalúa The Economist es que tenemos un riesgo macroeconómico que solo es superado por el riesgo venezolano. El riesgo macroeconómico es el riesgo de una profunda devaluación y de una hiperinflación. O sea, imagínate que dentro de los países de América Latina, después de Venezuela, viene el riesgo argentino. O sea, tamaña comparación nos han hecho. El otro riesgo que evalúa es el riesgo financiero, que básicamente es cómo los bancos locales acompañan a esas inversiones y esas empresas que se crean. Ahí estamos superados por Venezuela y por países como Guatemala y Ecuador. Y el riesgo comercial y de pago, esto que básicamente es la libertad que tenés de traer los dólares para hacer la inversión, y si en algún momento ganás plata, poder llevártela. O sea, básicamente es el cepo cambiario, y acá también el informe nos coloca solo peores que todos los países excepto Venezuela. Hay que agradecer a The Economist que no evaluó otros tipos de riesgo como el sindical, las leyes laborales y la falta de respeto que hay en la República Argentina por la propiedad privada. De hecho, hace poco vimos el caso de los Moyano versus de Narváez o versus Walmart, donde finalmente y extraoficialmente llegaron a un acuerdo con esos famosos 500 empleados, a quienes aparentemente les van a pagar en promedio 300.000 pesos a cada uno. Y lo que te muestra acá, como para sumarme a lo negativo del informe,
es primero que ganó la mafia sindical. En definitiva, en la negociación terminaron ganando los Moyano. Después lo que te muestra este arreglo de los Moyano y los de Narváez es que en definitiva, decime, Alfredo, ¿qué motivación voy a tener de comprarte la empresa vos si tengo el riesgo de que por esa operación venga mañana Moyano y me exija indemnizaciones millonarias que no corresponden ni legal, ni ética, ni moralmente? Y aparte, imagínate con mi empresa yendo a pedir un crédito, cuando un banco te diga, señor, su empresa está bárbara, pero el riesgo de que venga Moyano lo bloquee, no le deje operar y le genere que no me pueda pagar el crédito son muy altos, así que tampoco le presto plata. Así que este informe de The Economist no muestra otra cosa que lo que somos, donde hoy está parada la Argentina, por culpa, por supuesto, como digo siempre, de nuestros gobernantes, por culpa de la política económica inexistente de este gobierno y, por supuesto, por el sindicalismo mafioso que tenemos en la República Argentina, no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Contundente, polémico, interesante el planteo de Manuel Adorni. Quiero escuchar a Manuel Adorni. Manuel me va a contar en principio, si no estoy confundido, ¿qué está pasando con el Fondo Monetario, con estas idas y vueltas? ¿Hacia dónde nos lleva el tema de las negociaciones con el Fondo Monetario? Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, ¿hacia dónde nos lleva? La verdad que es un gran misterio. Sí, déjame recordarte el contexto. 44.000 millones de dólares que le debemos al Fondo Monetario que usamos ese dinero para pagar deuda anterior, mucha de ella contraída por el actual gobierno en sus años pasados. Y lo cierto es que hubo dos novedades que se tomaron como relevantes. La verdad es que una fue el grupo de legisladores demócratas en Estados Unidos que a través de la Secretaría del Tesoro americano pretenden que el Fondo Monetario sea laxo, sea flexible con los plazos de vencimiento de algunos países, entre ellos Argentina. Pero no es ni perdonar deuda, ni bajar intereses, es simplemente que en el caso de Argentina los vencimientos que tiene para septiembre y para diciembre se posterguen hasta que pase el COVID. Por supuesto que desde el oficialismo, ahora en esta moda de llamar a Juan Domingo Biden, a verlo kirchnerizado al presidente Biden, bueno, lo tomamos como que fue un gesto hacia la Argentina. La verdad es que no fue un gesto hacia la Argentina, sino que fue simplemente un pedido de declaración y un poco de presión para que Estados Unidos en el Fondo Monetario, que tiene el 16% de participación, el Fondo Monetario no es de Estados Unidos, sino que es de todos los países miembros, hagan que los vencimientos de este año de varios países se pasen hacia adelante. Pero lo más curioso fue lo que quiere hacer el Senado de la Nación en esta especie de proyecto de declaración, donde pretenden, sinceramente, que a ver, algunos lo leen como condicionar a Martín Guzmán, otros lo leen como un gesto político. Mi lectura es que quieren hacer ese proyecto de declaración que se basa básicamente en que el Ministerio de Economía use una especie de transferencia de fondos que le va a hacer el Fondo Monetario en agosto para que la gente entienda, unos dividendos que le corresponden a todos los países miembros, llamados DEG, que son unos 4.350 millones de dólares. Lo que pretende el Senado es que el Ministerio de Economía los use para gasto social, para la emergencia COVID y no para pagar deuda, cuando el Fondo Monetario ya aclaró que cuando reparte esos fondos a los países miembros no se van a poder usar para pagar deuda vencida. Así que, ¿sabes qué me parece, Alfredo? Que esta declaración que quieren hacer en el Congreso de la Nación, puntualmente en el Senado, pero que también la van a hacer en diputados, es simplemente para cantar otra vez la marcha peronista dentro del Congreso Nacional y demostrar un poco más de este populismo berreta al que, por desgracia, ya nos estamos acostumbrando. Lo cierto es que si Argentina no hace lo que tiene que hacer, si Argentina no cambia, lo único que va a pasar, independientemente de que los pagos se puedan patear o no para el año que viene, independientemente de que Martín Guzmán logre algún acuerdo con el fondo para el segundo semestre del año, es que el año que viene estemos en los mismos o mayores problemas de los que estamos este año. Que la pobreza te siga reventando, que la inflación siga en niveles récord y que este país no avance. Así que la verdad que esto me parece puro humo y, te repito,